Shalom Alejem, amados, que Yahweh les bendiga. Un saludo de su amigo y hermano Roé Ariel Ben Israel. Estamos transmitiendo desde la Kehilá israelita Oreb. Estamos aquí ahora mismo en Alemania, en Mecklenburg-Vorpommern, en el norte de Alemania. Y en esta mañana quisiera compartir con vosotros, déjenme poner esto un poquito mejor. Queríamos compartir con vosotros el tema de las Mikra Kodesh. Las Mikra Kodesh, como dice en Vayikra 23, son santas convocaciones, citas apartadas, santas de nuestro Padre Celestial con su pueblo, con sus hijos, con la casa entera de Israel. Son citas ya prefijadas en el tiempo, por y para la eternidad, entre nuestro Padre y nosotros, como hijos de Israel. Ahora, estas Mikra Kodesh, en Vayikra 23 nos explica todas y cada una cuáles son y cuándo hay que celebrarlas. En la Torah también desarrolla parte de la liturgia que requieren y del procedimiento y de las ofrendas que requiere cada una de estas Mikra Kodesh. Pero una cosa que es fundamental, dice: estas son mis Mikra Kodesh, estas son mis santas convocaciones, las cuales celebraréis en su tiempo designado. Mi hermano, no es guardar un día porque sí, o celebrarlo un día porque sí. Hay fechas prefijadas, citas en el tiempo, con las cuales usted y yo nos encontramos con el autor de la vida, con el creador del universo. Y a esa cita hay que llegar puntual. Usted imagínese que usted queda con su esposa en el centro de una ciudad y le dice: mira, yo estoy, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en Alemania. Mi hermano, por ejemplo, puede estar en la Ciudad de México. Le digo: mira, el día 25 de noviembre vamos a quedar en la plaza de, no sé, en la plaza de una plaza de Nueva York. Pero vamos a quedar a las 5 de la tarde en punto. Ahí donde está un kiosco de puesto de revistas, ahí justamente el día 25 a las 5 de la tarde. Y luego llegue yo ahí y mi hermano no esté. Y luego yo le llame por teléfono y le diga: oye, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de nuestra cita? Y él me diga: no, si yo ya estuve ahí. Lo que pasa es que yo fui el día 20, no el día 25. Porque a mí me venía mejor, porque yo mi calendario, porque mi agenda, por lo que usted quiera. Pero yo llegué antes, o llegué después. ¿Usted cree que alguna vez mi hermano y yo en esa tónica podríamos encontrarnos en algún lugar, en el tiempo y en la distancia y en el espacio? Obviamente no. Las Mikra Kodesh no son para que usted las celebre cuando le venga bien, o según el calendario que usted siga. Las Mikra Kodesh son citas apartadas en el tiempo y en el espacio para que el autor de la vida, el creador del universo y usted se encuentren. Dicho esto, y lo digo porque hoy estamos celebrando Yom Kippur conforme al calendario escritural. Yo sé que el judaísmo tradicional, con el calendario pagano que tienen, ya lo celebró. Sé que incluso ya empezaron a celebrar Sukkot y que lo hacen, pues la mayoría de la gente seguramente lo hará de todo su corazón, con la mejor intención. Pero así como mi hermano y yo teníamos la mejor intención en ese supuesto de encontrarnos y de abrazarnos y de compartir, pero no llegamos a la cita correcta, entonces no se lleva a cabo el encuentro, no se lleva a cabo el propósito de esa Mikra Kodesh. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? No pretendo venir a hablarle de revelaciones celestiales, ni angelicales, ni de ungimientos, ni de que llueva oro, ni de cosas así raras. Estoy hablando de la Escritura, porque la Escritura en sí misma es bastante clara, y si fuera poco, tenemos el testimonio del Mashiach, y si fuera poco, tenemos al Ruach HaKodesh, que nos guía a toda verdad, que nos ayuda, que nos va llevando al más tonto, le lleva a hacerlo bien, imagínense. Entonces no tenemos excusa, no hay excusa. Y le quiero decir una cosa, primeramente, antes de hablar de Yom Kippur y de la obra de Yeshua también por medio de este Yom Kippur, es necesario entender esto que yo le estoy diciendo. Y usted dirá: ¿y este hombre por qué dice eso? Millones de judíos están equivocados y han estado equivocados a lo largo de la historia,
Millones de judíos han tenido un calendario que no es. Millones de judíos han perdido la cita con su Padre Celestial durante miles de años. ¿Sí? Desgraciadamente sí. Y no porque lo diga yo, hermano. Yo no quiero descubrir el hilo negro ni descubrir América. Yo sé que América se descubrió hace muchos siglos. Y no pretendo venir a descubrir lo que no... Yo lo que le quiero exponer esta mañana es lo que todo el mundo sabe desde hace muchos siglos. Lo que todo el mundo sabe y es de dominio público, lo que todo el mundo sabe y está en internet, lo que todo el mundo sabe, y el que no lo sepa, no lo sabe porque no lo quiere saber, porque cualquiera que sepa leer y tenga un acceso a internet de alguna manera, con un móvil, lo puede saber. En esta mañana solamente quiero basarme en las escrituras y quiero usar esa herramienta que yo le estoy diciendo, internet, sobre todo porque entiendo que hay fuentes de autoridad también, hay informaciones contrastadas, que además todo el mundo sabe, todo el mundo maneja, que puede estar expuesto al criterio público para que si alguien no está de acuerdo en ello, matice, lo contraponga y exponga sus razones. En este caso, yo me estoy basando mucho en la Wikipedia. Sé que usted dirá, bueno, pero la Wikipedia es que todo el mundo la maneja, eso se puede meter mucho tipo de información. Hay más información aparte de la Wikipedia. En este caso no quiero hacerle un estudio largo ni tedioso, simplemente presentar evidencias. Ya el que quiera saber, que busque, porque escrito está, todo el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Y dice nuestro Padre Celestial, en los postreros tiempos nadie le dirá a su hermano conoce a Yahweh, porque me buscarán y me hallarán. Primeramente dice, porque yo quitaré ellos sus perversidades. Y segundo, porque me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Entonces, mi hermano, esto no es gratis. Esto no es yo ya acepté a Cristo y ya que a verlas venir y que el mundo ruede hasta que yo vaya al cielo. No. La vida de Israel es una vida de esfuerzo, de lucha al lado de Yahweh. Es una lucha en la cual tenemos la victoria, tenemos las herramientas y podemos llegar a cumplir las expectativas de lo que esperamos. Podemos llegar hasta nuestra tierra prometida y alcanzar las promesas que nuestros padres no alcanzaron. Quiero primeramente decirle en qué me baso para hacer esa afirmación y esa acusación tan directa sobre el judaísmo rabínico y sobre un calendario hebreo que lleva miles de años funcionando en Israel. ¿En qué me baso? Primeramente, como les decía, en la escritura. Y segundo, también para nosotros ha sido una revelación tremenda, y yo entiendo que el Padre permitiera que Israel se constituyera como nación, y posteriormente esos escritos antiguos que Yeshua y sus talmidim también manejaron, y que también usaron, y que están referenciados montones de veces en el Brit Hadashah, en lo que llaman Nuevo Testamento, sean descubiertos en las cuevas de Qumran, y puedan ser ahora contrastados y corroborados para entender el propósito de nuestro Padre Celestial. Las cuevas de Qumran o los manuscritos del Mar Muerto. Vamos a ver lo que dice en internet acerca de esto, y voy a hacerlo de esta manera tan rudimentaria. Voy a poner la cámara aquí de esta manera que usted pueda ver mi ordenador. No quiero tampoco poner imágenes prediseñadas ni cosas raras. Simplemente lo que es y lo que está escrito. Ahí creo que se puede ver bastante claro. Los manuscritos del Mar Muerto. Nos da una visión general, que son los manuscritos del Mar Muerto, cuáles son. Entre ellos, nos lo dice, están el libro de Jubileos, el libro de Enoc, no se encuentra el libro de Esther, pero en general todo lo que en el judaísmo se conoce como Tanaj están varios pergaminos, incluso alguno de cobre que se encontró ahí, en fin, nos da todo un repaso de la historia. Dice en cuanto a concepciones, dice: las concepciones de los miembros de esta comunidad, refiriéndose a la comunidad de Qumran, chocan con las de los poderes sociales en el comentario senio de Habacuc. A ver si ahí se... Rendir culto
a las armas e insignias de guerra se considera sinónimo de idolatría, cual como le pone Yermeyá. Posteriormente sigue diciendo acerca de los documentos como el testamento de los patriarcas que se encontraron ahí. Déjenme ir modificando esto para enseñarle. Relaciones con el cristianismo primigenio. Dice, el estudio, voy a ver si puedo poner esto fijo y así no tener que estarlo moviendo, ahí donde se pueda observar correctamente. Creo que ahí se puede hacer. Incluso voy a ver si puedo poner esto más grande. Permítame un segundito. Creo que se puede hacer. Perfecto. Relación con el cristianismo primigenio. Dice, el estudio del contenido y el significado de los manuscritos del Mar Muerto ratifica con profundidad la relación entre el cristianismo primitivo y los israelitas que celebraban el reino de Yahweh. Me voy a permitir cambiar los nombres, de los nombres paganos a los nombres que sabemos que son correctos. No son traducciones, ni son transliteraciones, ni son nombres inventados. Dice la expresión, más abajo dice, la expresión más clara del modo como los contemporáneos de Yeshua interpretaban las escrituras aparecen en los manuscritos del Mar Muerto. Manuscritos copiados entre el siglo II y el año 60 de nuestra era, siglo II antes de la era común y año 60 después de la era común, en un periodo bien próximo al del ministerio de Yeshua y la formación de los evangelios. Se considera, dice también, a los esenios, los autores de los manuscritos, juntamente con los cristianos. Con frecuencia se identificaba a Yeshua de Nazaret como también un parte de ese grupo de los esenios. A Yohanan el Inmersor, a Juan el Bautista, también se le consideraba parte de los esenios, porque también él estaba muy cerca de las cosas de Qumran. Él estaba en el Jardín bautizando, sumergiendo en agua. Los esenios también enfatizaron su disidencia, celebrando las fiestas religiosas con un calendario diferente al oficial, el antiguo hebreo de origen cananeo o amonita, dispuesto en el libro de Jubileos y el libro de Enoc, cosa que es bastante importante. Después habla de algo que para mí ha sido fundamental. Dice así: Yeshua celebró su última cena en Pesaj, según el calendario de Damasco. Era un martes por la noche según nuestro punto de vista, o el inicio del miércoles según el punto de vista judío, y no un jueves como dice la tradición. Luego Yeshua murió el día miércoles o tal vez un jueves, en cuya noche se celebraba la cena de Pesaj oficial, según el calendario lunar de origen babilónico griego, rechazado por la comunidad de Qumran y por los rollos del Mar Muerto. Yeshua habría sido el cordero sacrificado en la Pascua oficial, en la Pascua según el calendario farisaico, pagano, babilónico, pero él celebró la Pascua según el calendario esenio, según el calendario escritural. Esto, recordemos, mi hermano, que en un tiempo el libro de Jubileos y el libro de Enoc formaban parte del canon hebreo, hasta que la pluma mentirosa de los escribas, que ha cambiado la Torá en mentiras y falsedades, hizo un nuevo canon y desechó todo lo que estaba en contra de sus enseñanzas. Todo lo que expusiera un calendario diferente, como el libro de Jubileos, el libro de Enoc, lo quitó. El libro de los Macabeos, aunque es cierto que habla de hacer ofrendas y sacrificios por muertos, pero también habla de la influencia que Antíoco Epífanes tuvo para establecer este tipo de calendario y establecer la observancia del novilunio como inicio, como Rosh Hodesh, como inicio de mes. Si usted lee en Wikipedia, le digo, hay una amplia información acerca del cristianismo, el judaísmo y la influencia que los rollos de Qumran han tenido sobre esto. Nos habla principalmente de dos libros: el libro de Jubileos, que aquí lo tiene también, el libro de Jubileos, denominado o llamado el Pequeño Génesis. Nos da todo tipo de información que todavía hay iglesias, la iglesia ortodoxa etíope lo acepta dentro de su canon. En fin, nos da todo un análisis histórico y de este libro. Y nos dice que también es un documento que se encontró en los manuscritos del Mar Muerto. Y vuelve a hacer
alusión a lo mismo. Dice, los analistas se han percatado que Yeshua celebró la última cena de Pesaj, según el calendario del libro de Jubileos, un martes por la noche, según el punto de vista occidental, o el inicio del miércoles, según el punto de vista judío, y no un jueves, como dice la tradición cristiana. Luego los eruditos cristianos estimaron la muerte de Mashiach el día miércoles, o tal vez un jueves o viernes, para ajustarla al canon judío, en cuya noche se comía la cena de Pesaj oficial del calendario fariseo. Entre comillas y entre paréntesis dice hebreo de origen babilonio, al que se oponía el calendario del libro de los judíos. Yo creo que esto, es de dominio público y de conocimiento de todo el mundo, que el calendario judío no tiene nada ni de hebreo, ni de escritural, ni de acuerdo a la escritura, ni de nada. Es un calendario tan pagano como es el babilonio o el griego, de donde se han tomado también su influencia. El libro de Enoch también nos da todo su composición, temática, cuando se encontró, en fin, de qué trata todo esto. El contenido, y se trata de un libro apocalíptico perteneciente a la apocalíptica judía. En cuanto a su relación con el cristianismo, dice los cristianos y el libro de Enoch. Este libro se cree que fue muy apreciado por parte de los primeros cristianos a partir de la referencia de la epístola de Yahudá. Nos habla también acerca de los supuestos padres de la iglesia, que bueno, como también muchos de ellos citaban estos textos y los utilizaban dentro de sus estudios, dentro de sus escritos. Las referencias de Enoch se encuentran en múltiples versos del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Dice, pero no directamente al escrito que lleva su nombre, sino a lo que dice propiamente. Cita el verso, no cita la ubicación. Por ejemplo, Mateo 3:12, Mateo 5:4, Mateo 11:28, Marcos, Lucas, Juan, 1 Corintios, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses. Todo el Brit Hadashah, incluido el Apocalipsis, están llenos del libro de Enoch y del libro de Jubileos. ¿Por qué? Porque Yeshua y sus Talmidim eran una base de la base de sus estudios. Recordemos que Yeshua, cuando enseñaba, dice, y comenzando desde la Torah y siguiendo por los profetas, les declaraba de lo que él decía. Y luego habla y dice, los escritos tienes, que los oigan. Y siempre se citaba las escrituras, los escritos, no el Tanaj. El Tanaj es un nombre inventado por el judaísmo farisaico. Es un acróstico, es algo que no existe, que nuestro Padre Celestial nunca concibió. Nuestro Padre Celestial y nuestro Mashiach nos enseñan a escudriñar los escritos, la instrucción, la Torah y la palabra que ha salido de la boca de Yahweh por medio de nuestros profetas que nuestros padres muchas veces persiguieron. Y como les decía, estos libros apócrifos, entre comillas, formaban parte del canon, siempre lo habían formado, y Mashiach lo usaba como uno de sus fundamentos para sus enseñanzas. De ahí que sus Talmidim lo citen como fundamento de sus enseñanzas también a los primeros creyentes en Mashiach. Ahora, ¿qué es esto del calendario lunisolar? La escritura jamás nos enseña a mirar la luna, es más, lo habla como una forma de maldición, el mirar a la luna. De hecho, de la observancia de la luna viene la palabra lunático. El calendario lunisolar, la Wikipedia nos dice que hay varios calendarios lunisolares, entre ellos el babilónico, el hebreo, el griego, y no solamente ellos, el birmano, el tibetano, el vietnamita, el chino, incaico, coreano, mongol, en fin, no es el único. Ahora, lo que nos vamos a centrar es en estos dos, el calendario lunisolar babilónico y el calendario ático. El calendario hebreo, más o menos todos los que hemos vuelto a las raíces hebreas sabemos de él, y si no lo saben, mi hermano, hay información en Wikipedia mismo, no tiene que irse muy lejos, ahí le explican muy bien a qué se refiere cada uno de estos. El calendario lunisolar asirio o babilónico está basado también en meses intercalados de 29 y de 30 días.
Yo le quiero llamar su atención a los nombres de estos meses. Este es el calendario babilónico. El primero es Nisanu, Ayaru, Simanu. El cuarto no es Tamuz como el hebreo, pero Tamuz también es un nombre de un dios babilónico, con lo cual no sé qué es peor. El quinto, Abu, Ulul, Tazritu, Tebeu, Adaru. Es que son los mismos nombres hebreos. Más bien los hebreos copiaron este calendario cuando estuvieron cautivos en Babilonia y se lo trajeron y lo establecieron como verdad absoluta y desplazaron lo que dice la Torá por sus tradiciones, que es lo que Yeshua tanto les criticó. Han cambiado la Torá por sus tradiciones. El calendario ático es un calendario helénico, es un calendario griego. El calendario ático es lo mismo, 12 meses lunares, cada mes contaba con 30 días y alternando meses de 29 días, o sea, era un mes de 30 días, uno de 29, uno de 30, uno de 29, lo cual les daban y les dan años de 364 días, con lo cual cada 3 años tienen que intercalar un mes. Y fíjese usted qué casualidad. En el mes que corresponde con diciembre, un mes de 29 días, el nombre del mes se llama Poseidón. Y cada 3 años, como en el judaísmo, se inserta entre Poseidón y Gamelión, Poseidón 2. O sea, entre diciembre y enero hay Poseidón 1 y Poseidón 2. Adar 1 y Adar 2. Es que es exactamente lo mismo. Además, le decía que ellos, aquí la novedad que aplicó esto es que cuando Antíoco Epífanes, el Antíoco el Loco, dominó a Jerusalén y toda Judea, toda la tierra de Israel, él obligó a los Yahudí, a los judíos, a observar el novilunio. ¿Por qué? Porque él nació un novilunio y los obligaba a adorarle, a ofrecerle culto cada resquicio de luna nueva. Yahweh jamás dijo eso, jamás ninguno de nuestros patriarcas lo hizo, jamás en la Torá está estipulado de esa manera, pero el judaísmo tradicional farisaico estableció muchísimas tradiciones en detrimento de la Torá, alejándose de la Torá Emet. Ahora, yo quiero llevarle a lo que le estaba hablando hace un momento, el tema del libro de jubileos. El libro de jubileos metió en una página, es un blog además, que lo ofrecen gratuito, lo publican ahí y uno lo lee y busca lo que quiera. En el capítulo 6 del libro de jubileos, déjenme buscarlo, vamos en el 4, 6, está la alianza, la fiesta de las semanas, novilunios y división del año. Quiero decir una cosa, aquí también voy a permitir cambiar los nombres porque estos son traducciones del hebreo al español y han traducido conforme a la tradición judaica. Cuando no es novilunios, es Rosh Hodesh y división del año. Y leo, el primero del mes, del cuarto, del séptimo y del décimo son días memorables, cada 3 meses, lo que en la Torá le llaman Tekufá o Tekufot, al conjunto de cada una de las 4 Tekufá. Días de estación, días del Moadei, en las 4 partes del año, escritos y regulados están para testimonio eterno. Lo que nosotros llamamos equinoccios y solsticios, Yahweh le llama Tekufá o Tekufot. En el 25 habla de cómo a primeros del primer mes le fue ordenado a Noah que hiciera el arca, toda esa historia. Pero yo lo que quiero ir al verso 28. Dice, por eso se los instituyó como fiestas memorables para siempre, y así están establecidas, y las registran en las tablas celestiales. Cada 13 semanas una fiesta.
y su conmemoración pasa de unas semanas a otras. Cada 13 semanas por 7 son 91 días. Estamos hablando de 3 meses de 30 días y una tekufá. Hay 4 tekufot, con lo cual son 13 semanas por 4 son 52 semanas, que es como nuestro Padre Celestial nos ha enseñado a contar el año. El verso 30, el total de los días de esta regla son 52 semanas, todas las cuales hacen un año completo. Así se escribió y fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo. 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades, pues todo les acontece según su testimonio. No pasen ni un día ni alteren una moadei. Si infringen esto y no la celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas. Ve cómo las Mikra Kodesh son para celebrar en su tiempo designado, no cuando nos da la gana, por así decirlo. Y los años quedarán también desajustados. Tanto las Moadei como años se alterarán y transgredirán su norma. Entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el Rosh Hodesh, la Moad y el Shabbat, y equivocarán la norma de los años. Y continúa diciendo, pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza, y seguirán con las fiestas de los goyim, de los gentiles, sus errores y su incipiencia. Ahí nada más le faltó poner, seguirán con las fiestas de los babilonios y de los griegos. Habrá quienes observen el aspecto de la luna, lunáticos, pero esta varía las estaciones y se adelanta a los años, en cada uno 10 días. En lugar de años de 364 días, van a tener años de 354, como el babilonio, como el griego y como el hebreo. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infaustos el día de revelación e inmundo el de la festividad. Y los confundirán todos, los días Kadosh como impuros y los impuros como Kadosh, pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el Rosh Hodesh, la Moad, la Shavuot y las Moadei, las festividades, y comerán la sangre de toda carne. Yo creo que este libro es más que evidente, porque además es un libro profético y está diciendo con claridad lo que el judaísmo iba a hacer. Ahora, ¿qué bases? Yo le hablaba de bases escriturales. ¿Qué base escritural tengo para asegurar esto que le estoy diciendo? Voy a poner esto también un poquito más grande para que usted pueda verlo bien. Déjenme mover esto aquí un poquito. Ahí está el calendario escritural y el pagano, el babilonio y el griego. Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio fuera del templo déjalo fuera y no lo miras, porque ha sido dado a los goyim. Ellos pisotearán la ciudad Kadosh por 42 meses. Quiero recalcar que está hablando de una tribulación, está hablando del tiempo en que Jerusalén será pisoteada por los goyim e Israel será perseguido por el enemigo de nuestras almas. Y Apocalipsis 12:6, y ella huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Yahweh para que pueda ser cuidada por espacio de 1260 días. Apocalipsis 12:4, pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, donde ella es cuidada por una temporada y 2 temporadas y media temporada, tiempo y tiempos y medio tiempo, fuera de la presencia de la serpiente. Ahora, si esto lo traducimos, 3 años y medio, que son tiempo y tiempos y medio tiempo, un tiempo más 2 tiempos más medio tiempo, 3 años y medio son 42 meses, efectivamente. 3.5 por 12, 3.5 años por 12 meses, nos dan 42. Y si no, hágalo usted con su calculadora. Así como 42 meses, si son de 30 días, no los paganos, que son 39 y 29 intercalados, son 42 meses por 30 días, 1260 días. Eso en el Brit Hadashah. Ahora, usted me dice, no, pero pruébenlo con la Torah. Vale, la Torah también lo dice. En el 27º día del segundo mes, Bereshit 7:11, en el 20º día del segundo mes, de los 600 años de la vida de Noah, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas del cielo fueron abiertas. El 27º día del segundo mes, Bereshit 7:24, y el agua retuvo su poder sobre la tierra por 150 días. Bereshit 8:4.
en el 27º día del 7º mes, el arca vino a reposar en las montañas del Ararat. Si usted se fija, del día 27 del 2º mes al 27 del 7º mes, hay 5 meses exactos, clavados. Si y solo si estos meses son de 30 días, se cumpliría lo que está escrito en la Torah Emet. 5 meses de 30 días son 150 días. Hermano, en ningún lugar de la Torah, y búsquelo usted y llame mentiroso y publíqueme si es así, si usted encuentra un mes que no sea de 30 días en la Torah, llámeme mentiroso. Dígame lo que quiera, porque tendría todo el derecho de hacerlo. La Torah siempre nos cuadra con la escritura, los escritos, la Torah y los profetas. Yahweh no avala, mi hermano, ni respalda calendarios paganos. Yahweh no avala profetas falsos. Yahweh no avala eventos extraordinarios que puedan sentar doctrina o cátedra. Yahweh avala su palabra, su Torah Emet. ¿Por qué le digo esto? Porque ha habido gente que me ha dicho, bueno, sí, esto que usted dice puede ser interesante, puede ser curioso, puede estar bien, bueno, libros apócrifos, tal, bueno. Pero Yahweh está avalando el calendario judío. ¿Por qué? Porque las pasadas tétradas, las lunas de sangre, y se fueron, estos eventos celestiales fueron en el calendario judío. Yahweh está avalando el calendario judío, el calendario hebreo, con lo cual eso no puede ser pagano. Mi hermano, no se equivoque. Entendamos una cosa. En su primera venida, Yeshua vino no solamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino por usted y por mí. Ovejas dispersas entre las naciones, las 10 tribus del norte. En esta segunda venida, Yahweh está derramando un ruach de gracia y de tefilá, de oración, sobre la casa de Yahudá, sobre los judíos, para prepararles para el día en que miren al que traspasaron y puedan comprender y hacer lamentación por él como se lamenta por hijo unigénito muerto. Y entonces sí, todo Israel sea salvo en un solo día. Estos eventos, mi hermano, extraordinarios, no están encaminados a los cristianos, ni a la casa de Israel, ni a Efraín. Están encaminados a dar testimonio a la casa de Judá, a la casa de Yahudá, a los judíos. Yahweh se está manifestando, está derramando un ruach de gracia y de tefilot. Así es que, mi hermano, tenemos que entender las cosas. Yahweh no está avalando por medio de eventos celestiales y extraordinarios y profetas que hacen llover oro ni cosas de esas. Yahweh no avala eventos que contradigan su Torah. Yahweh avala su palabra, porque es la palabra que ha salido de su boca y es por la única que usted y yo viviremos. Está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de la palabra, de toda la palabra que ha salido de la boca de Yahweh. Dicho esto, mi hermano, y sentando las bases para lo que quería decirle, he preparado también un PowerPoint. ¿Por qué un PowerPoint? Porque quiero que se vea lo mejor posible. Vamos a ubicarlo. Permítame un segundo. De tal manera que se pueda ver lo mejor posible y se pueda comprender y leer. Yo creo que ahí más o menos puede estar bien. Yom Kippur. Yeshua como el carnero de Yom Kippur. Mi hermano, siempre que hablamos del Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, hablamos de Yeshua. Y siempre nos viene a la mente ese Cordero inmolado, de la cual habla Yohanan también en su visión en el Apocalipsis. Dice, buscaba al león de la tribu de Judá, pero sin embargo vi un Cordero como inmolado, o sea, sacrificado. Y siempre entendemos que es Yeshua como Cordero de Pesaj, que fue inmolado en el madero, en el Calvario, por nuestros pecados, para traernos de muerte a vida. Pero ahora, quiero que razonemos esto que estamos hablando. Esto, mi hermano, si no se contrasta con toda la Torah, es difícil de entender, porque el Brit Hadashah es simplemente el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres, de la Torah y de los profetas. Si eso no se conoce en profundidad, mi hermano, todo lo demás se malinterpreta y se manipula
a veces intencionadamente, a veces por error. Yeshua como carnero de Yom Kippur. ¿Por qué le digo esto? Me baso primeramente en el libro de Yohanan, cuando Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, dice, vio a Yeshua viniendo hacia él y le dijo, miren, he aquí el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Dice, este es el hombre del cual hablaba cuando dije, después de mí viene uno que ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo. Yo mismo no sabía quién él era, pero la razón por la cual yo vine a sumergir en agua fue para que él fuera manifestado en Israel. Entonces Yohanan dio este testimonio, yo vi al Ruach bajando del cielo como una paloma y permaneciendo sobre él. Yo mismo no sabía quién era él, pero el que me mandó a sumergir en agua me dijo, sobre quien veas que el Ruach desciende y permanece, este es el que sumerge en el Ruach HaKodesh. Y yo he visto y soy testigo de que este es el Hijo de Yahweh. Al día siguiente, Yohanan estaba otra vez con 2 de sus talmidim, cuando vio a Yeshua pasar por allí, y por segunda vez dice, miren, he aquí el Cordero de Yahweh. El Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Como decía, siempre cuando oímos esa expresión, el Cordero de Yahweh, entendemos que es el Cordero de Pesaj, Yeshua, muerto en Pesaj. Pero quiero llamar su atención ahora también al principio de la Torah, al principio, a Bereshit. Cuando Yahweh habló a Abraham y le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a quien amas, y sacrifícalo en el lugar en que yo te diré. Dice que llegó hasta el monte Moriah después de 3 días de camino y le dijo a los que iban con él, ustedes espérense aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Y Isaac habló con Abraham, su padre, y le dijo, mi padre, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Y él dijo, yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? El cordero para la ofrenda quemada. Abraham respondió, Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Yahweh se proveerá a sí mismo. Él no necesita que tú y yo traigamos aquí ofrendas para el sacrificio. Él proveerá esa ofrenda para el sacrificio. No le voy a relatar todo. Sabemos que él ató a su hijo, que su hijo puso su vida voluntariamente, porque él era un muchacho joven, no salió corriendo, no aventó a su padre y le dijo, tú estás loco, ¿qué vas a hacer? No, obedeció, se dejó como cordero llevar al matadero, que su padre lo pusiera sobre la leña, sobre las piedras, que lo atara. Y cuando Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo, el malach de Yahweh le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, yo sé que temes a Elohim, que no has retenido, ni por amor a Elohim, no has retenido ni a tu único hijo a quien amas. Y entonces dice, y Abraham levantó sus ojos y miró, ahí detrás de él había un carnero, trabado entre los arbustos por sus cuernos. En el mismo monte Moriah, que fue llamado Yahweh Yireh, Elohim proveerá, Yahweh mismo se proveerá a sí mismo de cordero para el sacrificio, donde fue clavado Yeshua en el madero, donde Yahweh proveyó ese cordero para el sacrificio, fue hallado un carnero. Y a mí siempre me chocó eso, porque digo, no que Yahweh iba a proveer cordero para el sacrificio, pues ahí hay un carnero. Obviamente no se está refiriendo a ese carnero, se está refiriendo al sacrificio que el Mashiach haría siglos después. Pero, meditando en esto, ¿por qué un carnero? También me di cuenta que Yeshua cumpliría toda la escritura. Como cordero de Pesaj, quiero que entendamos también que Yeshua cumple también su propósito como cordero de Pesaj. La instrucción de Pesaj está en Shemot, en Éxodo 12. Dice, porque esa noche yo pasaré por la tierra de Mizrayim y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Mizrayim, ambos hombres y animales, y yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Mizrayim. Yo soy Yahweh. Llamo su atención a los verbos que están ahí subrayados en rojo. Yo pasaré, yo mataré, yo ejecutaré juicio. El propósito de Yahweh sobre el mundo sigue siendo el mismo: pasar por toda la tierra, por todo el mundo, matar a los impíos y ejecutar juicio sobre las fortalezas y deidades del mundo. Ahora,
¿Para qué sirve la sangre del cordero de Pesaj? La sangre sirve como señal para hacer distinción entre los hijos de Yahweh y el resto del mundo, para hacer distinción entre Israel y Mizrayim. El verso 27 dice, digan, cuando sus hijos le pregunten, verso 26, ¿qué significa esta ceremonia? Digan, es el sacrificio de Pesaj de Yahweh, porque Yahweh pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Mizrayim, cuando mató a los Mizrayimim, pero libró nuestras casas. Los hijos de Israel inclinaron sus cabezas y adoraron. La sangre del cordero es solamente una señal de que Yahweh les libró del ángel de la muerte. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿la sangre del cordero de Pesaj quita el pecado? No. Bueno, le pregunto y ya le he dado la respuesta, pero es que es así, no quita el pecado. Nunca ha sido para quitar pecado. La sangre del cordero es una señal en nuestras casas. Yahweh ha marcado nuestras casas. No quiero decir con esto que si no tiene usted una mezuzá en la puerta de su casa, usted se va a ir al infierno, o que el ángel de la muerte va a matar a sus hijos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando reconocemos que Yeshua, el cordero de Yahweh que quita el pecado, el cordero de Pesaj, que la vida del cordero de Pesaj, que es su sangre, está en los postes de nuestra casa, entendemos que Yeshua es la Torá encarnada, Él es el verbo. Dice Yohanan 1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. El verbo, la palabra, la Torá de Yahweh, por quien fue creado el universo, es Yeshua, se hizo carne. Y su sangre, su vida, la Torá Emet, tiene que guardar nuestra casa, guardar a nuestros hijos, guardar nuestra propia vida. Si entendemos eso, mi hermano, no es porque pongamos, como le digo, una cajita en la puerta de la casa. Es porque entendamos que la Torá no solamente hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que meditarla, hay que comerla toda como se come el cordero de Pesaj. Todo. De Yeshua hay que comerlo todo, hay que obedecerlo todo. Porque la Torá Emet en nuestras mentes y en nuestros corazones es una señal. No es un seguro de salvación, es una señal. No es que quite el pecado, nuestro pecado es una señal, simple y sencillamente. Mi hermano, cuando Israel sale de Mizrayim, todos los judíos, todos los israelitas, todos los incluso extranjeros que salieron con ellos, participaron del cordero de Pesaj, todos se circuncidaron para tomar Pesaj, a ninguno se les murió su primogénito, todos salieron como uno, todos fueron bautizados, sumergidos en el agua de Yam Suf. Todos comieron el maná del cielo, todos. Pero nadie alcanzó las promesas. Solamente Yahoshua y Caleb y los niños, que en ese momento no tenían uso de razón todavía. Que no eran aptos todavía como israelitas. Nadie alcanzó las promesas porque su confianza falló. Como le dijo Yahweh cuando les dio el maná y vio que desobedecían, le dijo, ¿hasta cuándo no confiarán en mí? Cuando yo les he dado señales, milagros, prodigios, cuando les he dado pan de vida que desciende del cielo para alimentarles en el desierto, cuando los he llevado sobre alas de águila y nunca terminan de confiar en mí. Mi hermano, no es levantar la mano y aceptar a Cristo. Ahí empieza. La sangre del cordero ahí es una señal en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestra familia. De que ahí empieza un caminar en el cual tenemos que aprender a obedecer para santificación, no para salvación. Para santificación, porque si no, no alcanzará usted las promesas, porque escrito está, sin santidad nadie verá a Yahweh. Así es que Vayikra 16:1 dice, después Yahweh habló con Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, porque, como decía, ahí la sangre del cordero no quita el pecado del mundo, pero hay una sangre que sí quita el pecado del mundo. Entonces a esa es la que quiero hacer alusión ahora en Vayikra 16. Yahweh habló con Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando ellos trataron de sacrificar delante de Yahweh y murieron. Yahweh dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar Makon Kadosh, o sea, el lugar santo, más allá de la cortina, delante de la cubierta del arca, la cual está sobre el arca, para que no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Así es como Aarón entrará en el lugar Makon Kadosh, con un novillo como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda quemada.
Él se pondrá la túnica kadosh de lino, tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne, tendrá la banda de lino alrededor de él y estará usando el turbante de lino. Son vestiduras kadoshim. Él lavará su cuerpo en agua y se los pondrá. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para la ofrenda quemada. 2 machos cabríos, que es lo que se tiene que tomar de los hijos de Israel, y aparte un carnero como ofrenda quemada, que se consume todo, que no tiene más alusión de ser una ofrenda de pecado. Ofrenda totalmente quemada. Vayikra 16:7. Tomará los 2 machos cabríos y los pondrá delante de Yahweh a la entrada del Mishkan del testimonio. Entonces Aarón echará suertes por los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh en sacrificio a Sham, ofrenda quemada totalmente, y otra por Azazel. Aarón presentará el macho cabrío cuya suerte cayó en Yahweh y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Pero el macho cabrío cuya suerte cayó a Azazel será presentado vivo a Yahweh para ser usado para hacer expiación sobre él por mandarlo fuera al desierto para Azazel. Aquí quiero aclarar, usted quizá me pregunte qué es Azazel. Azazel, mi hermano, no lo busque en la Torah porque aparte de aquí no aparece en ningún otro lado. Aparece en los libros que, como hablaba, estudió una vez en el canon, como el libro de Enoch, en los libros que se encontraron en los manuscritos del Mar Muerto. Y ahí explica que es una potestad, es un demonio poderoso. Yo entiendo que es figura de Hasatán. También es cierto que Ase en hebreo es cabra y Asal es salir fuera. O sea, echar una cabra que tiene que salir fuera al desierto. Y quiero llamar su atención porque este macho cabrío se presenta vivo primeramente a Yahweh para que él vea que es un sacrificio puro, sin mancha, kadosh, y que es apto para llevar el pecado del pueblo. Y después que una vez que Yahweh le ha dado el visto bueno y se ha hecho todo el ritual el traspaso de todos esos pecados sobre la cabeza del macho cabrío, es mandado fuera al desierto para Azazel. Recordemos que los huestes celestes de maldad, que los demonios y los espíritus inmundos vagan en lugares secos y desérticos, según nos enseña nuestro Mashiach Yeshua. Entonces este macho cabrío también tiene que ser llevado al desierto para que Azazel, aquel demonio poderoso, aquel ángel caído, también lo pruebe. Lo pruebe y lo compruebe de que es apto. Dice, cuando él haya terminado de hacer expiación por el lugar Makon Kadosh, se refiere a Aarón, el Cohen Hagadol, del Mishkan del testimonio y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y después lo mandará al desierto con un hombre nombrado para ese propósito. El macho cabrío cargará todas sus transgresiones a un lugar aislado y dejará que el macho cabrío vaya al desierto. De ahí viene la expresión esa de ser el chivo expiatorio. Este es un chivo, un macho cabrío, que carga con la culpa de todo el mundo. Entonces de ahí viene esto de ser el chivo expiatorio. Azazel significa literalmente ser chivo expiatorio, que es echado fuera. Vayikra 16:29 dice, será una regulación permanente para ustedes que en el 10º día del 7º mes ustedes se negarán a sí mismos y no harán ningún tipo de trabajo, ambos los ciudadanos y los extranjeros viviendo con ustedes. Porque en este día expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Yahweh de todos sus pecados. En un Shabbat de descanso completo, para ustedes se negarán a sí mismos. Esta es una regulación permanente. Y quiero llamar la atención a esto. Expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Yahweh de todos sus pecados. Esta es limpieza general de la casa. Limpieza de nuestro Mishkan, de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser. Para que Yahweh pueda habitar en medio de nosotros. Para que Yahweh pueda habitar en un corazón contrito, humillado, transformado por el sacrificio del Mashiach y por la Torah, porque ahora estamos limpios, porque esa sangre de este carnero, de este chivo expiatorio, esta sí quita el pecado, no lo lava, no lo esconde, no lo disimula, lo quita. Ahora,
el verso 32. El Cohen ungido y dedicado como Kadosh para ser Cohen en el lugar de su padre hará la expiación. Él se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras Kadoshim. Hará expiación por el lugar Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo. Hará expiación por el Mishkan, el testimonio, o sea, el lugar Kadosh, el lugar santo. Y por el altar que está en el atrio. O sea, todo el Mishkan de forma integral será limpio, expiado, y hará expiación por los Kohanim que ministran ahí y por toda la congregación de los hijos de Israel. Esta es una limpieza profunda de la casa. No quiere decir que es el único día que usted tiene que arrepentirse y pedir perdón a Yahweh. Normalmente es una regla, tanto como sumergirnos en agua, hacer tevilá, hacer teshuvá, o sea, sumergirnos en agua para limpieza, para purificación, y hacer también actos de contrición y arrepentimiento para ser limpiados. Este no es que es el único día, simplemente ese es el día que usted y yo y todo Israel como congregación, como pueblo, venimos y hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer delante de Yahweh, recordando que la expiación por nuestros pecados ya fue hecha, que ya el lugar de la habitación de Yahweh está limpio y sin mancha, y ahora sí solamente queda un proceso de santificación para que usted y yo aprendamos a andar en Torah, en obras de justicia, en caminos de vida y de bien, para que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Yeshua, porque el que mismo que dice no te unas en yugo desigual no se va a casar con una esposa que no sea tan santa como él, tan apartada, tan pura, tan limpia y sin mancha como él. Ese camino se aprende en el desierto, hermano, confiando por medio de la Torah Emet, y dejándonos de religiones, dejándonos de mandamientos de hombres y de tradiciones que nos apartan de la voluntad de nuestro Padre Celestial. El libro de la escritura a los Hebreos, capítulo 10, es una enseñanza acerca de esto. Dice, porque la Torah tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca, y digo nunca, pueden llevar a la meta aquellos que se acercan al lugar Kadosh Kadoshim. La sangre de los animales no transforma el corazón del hombre, no transforma su mente. Si así fuera, dice, de otra forma no habría ya cesado el ofrecimiento de los sacrificios, porque si las personas oficiando el servicio hubieran sido limpias de una vez y por todas ellos ya no tuvieran pecados en su conciencia. No, es todo lo contrario. En estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible, y subrayo imposible, que la sangre de toros y machos cabríos acaben con el pecado. Es imposible. Pero por esto, cuando Yeshua viene al mundo, dice, no ha sido tu voluntad tener sacrificios de animales y ofrendas de comidas, más bien tú has preparado un cuerpo para mí. No has estado complacido con ofrendas quemadas y ofrendas de expiación por el pecado. Entonces dije, mira, en el rollo de la Torah está escrito acerca de mí, he venido a hacer tu voluntad. Diciendo primero, tú no estabas ni estás complacido con sacrificios de animales, ofrendas de comidas, ofrendas quemadas, ni ofrendas por la expiación de pecado. Cosas que son ofrecidas, efectivamente, de acuerdo con la Torah, pero que no son útiles para transformar al ser humano. Es un parche en lo que venía el sacrificio definitivo. Era un estar expiando cada año los pecados. Era cubrir el propiciatorio, cubrir la vista de Yahweh hacia nuestro pecado, hacia la Torah Emet que estaba dentro del arca que cubría el propiciatorio, para no ser inculpados de pecado. Pero ahora que tenemos a un Cohen Hagadol que ha llevado su propia sangre al lugar Kadosh Kadoshim y ha hecho expiación por nuestros pecados de una vez y para siempre, esto ya no tiene sentido. Ahora nos presentamos a nosotros mismos como un sacrificio santo, vivo, agradable delante de Yahweh. Hebreos 10 sigue diciendo en el verso 15, y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio después de decir, este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah Emed en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y yo me pregunto, hermanos,
si la cristiandad enseña que la Torá era para los judíos y que eso ya pasó, que ahora estamos bajo la gracia y que el que quiera vivir por la Torá ha caído de la gracia y ya Yeshua no le aprovecha, ¿para qué entonces Yahweh quiere grabar su Torá en nuestras mentes y escribirlas en nuestros corazones? No han entendido, son nubes sin agua que vagan errantes, ciegos guías de ciegos, que guían nada más a otros a la perdición cuando ellos mismos van de cabeza a la perdición. No entienden la escritura, ni en sus corazones está la obediencia. Son hijos de desobediencia conforme a la corriente de este mundo. Hebreos 10:17 dice, y después añade, sus pecados y transgresiones a la Torá, nunca jamás los recordaré. David muere sin Mashiach, él no vio el cumplimiento de la promesa, y sin embargo es un varón contado como un varón perfecto, todo lo que hace de su vida, varón conforme al corazón de Yahweh. Y eso no es porque estaba bajo la ley. Él estaba bajo la gracia exactamente igual que estábamos usted y yo. Simplemente él entendió que la Torah Emet es una instrucción de vida, que es lo mejor que tenemos, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por la Torah, y que Yeshua mismo es la Torah encarnada que nos ha enseñado cómo aplicar esa Torah, y que es una blasfemia rechazar la Torah, decir que ya ha sido invalidada, que como Cristo ya cumplió por ella, usted y yo ya no tenemos que hacer nada de lo que está ahí. Es el engaño de Satanás para que se pierdan aún, si fuere posible, los escogidos. Hebreos 10:18 dice, ahora cuando hay perdón de estas cosas, una ofrenda por los pecados ya no es necesaria. Ya fue cumplido todo. Ya simplemente estamos en ese camino de santificación para alcanzar la meta, para alcanzar la promesa, para alcanzar nuestra tierra prometida. Hebreos 10:22 termina, bueno, no termina diciendo, pero en este último versículo cierra esta meditación sobre Hebreos 10. Dice, por lo tanto, acerquémonos con la completa seguridad que brinda la confianza, con nuestros corazones rociados con limpieza, lo que le decía, esa limpieza profunda de toda la casa que fue hecha con la sangre del carnero de Yom Kippur, y limpios, le dice, de nuestros corazones limpios de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados en agua pura, que es figura de la Torah Emet. Así es que es por la sangre y es por la Torah. Es, como dice el libro de Apocalipsis, ahí es donde es necesaria la perseverancia de los kadoshim, de los apartados, de los escogidos. Aquellos que guardan la Torah Emet, aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y retienen el testimonio de Mashiach. Hace falta las dos cosas. Mashiach y su sangre, que nos limpia de pecado, y la Torah Emet, que nos lleva a vivir una vida de santidad, a entender y a poner en práctica el propósito por el cual hemos sido lavados y limpiados. Ahora, mi hermano, y usted me dirá, sabemos que Yeshua fue el Cordero de Pesaj porque murió en Pesaj. Sabemos que Yeshua fue el Cordero de Pesaj porque él mismo cumplió la Escritura en cuanto a eso. Pero la Escritura no dice nada acerca de el Cordero de Yom Kippur. Y ahí yo le digo, mi hermano, por eso es necesario no solamente leer, también es escudriñar, que es estudiar. Y también es meditar, que es saber buscar cómo aplicar correctamente. Porque sí lo dice, no explícitamente, pero sí implícitamente. Y le voy a llevar, si usted me lo permite y me acompaña, a Lucas 4. El verso 1 dice, Yeshua, lleno del Ruach HaKodesh, regresó del Jardín y fue llevado por el Ruach al desierto por 40 días de pruebas por Hasatán. Ahí vemos que Yeshua, como Cordero de Yom Kippur, tiene que ser primeramente aprobado por Yahweh. En el verso 3 de Lucas, él es aprobado por Yahweh. Yahweh mismo, mientras es sumergido y sale de ser sumergido, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. O sea, Yahweh le está poniendo el sello de calidad. Después tiene que ser llevado al desierto por 40 días para ser probado por Hasatán, que le ponga también el sello de apto. Durante ese día no comió nada y después tuvo hambre y le dijo Hasatán, si tú eres hijo de Elohim, ordena que esta piedra se convierta en pan. Yeshua le respondió, las escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre. Y le llevó Hasatán
bueno, la Reina Valera también dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. En esta versión, en la Kadosh, dice que le llevó Hasatán y le enseñó en un instante todos los reinos del mundo. Y Yeshua le dijo, y Hasatán le dijo, te daré todo este poder y gloria que me ha sido entregado, y yo lo puedo dar a quien yo escoja, por lo cual si postrado me adoras, todo será tuyo. Y Yeshua le respondió las escrituras. En otra versión dice el Tanaj, pero Tanaj, mi hermano, es un acróstico, es una palabra inventada por el judaísmo farisaico, por aquellos cuya pluma mentirosa ha cambiado la Torah y los profetas en mentiras y falsedades. Con lo cual yo uso la palabra que usa Yeshua. Las escrituras dicen, adorarás a Yahweh Elohim y solo a él servirás. Entonces le llevó a Jerusalén, le puso en el punto más alto del templo y le dijo, si eres el hijo de Elohim, tírate de aquí, porque las escrituras dicen, él dará órdenes a sus malajim para que sean responsables por ti y te protejan. Ellos te sostendrán con sus manos para que no te dañen los pies con las piedras. Pero Yeshua le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a Yahweh tu Elohim a prueba. Así que cuando Hasatán había terminado, ya le había puesto el sello de calidad también a ese carnero de Yom Kippur, toda clase de tentación, le dejó solo hasta el momento oportuno, en que este carnero tendría que ser muerto también. Yeshua regresó en el poder del Ruach a Galil, y las noticias sobre él se difundieron por toda la región, y enseñaba en sus sinagogas y todos le respetaban. Entonces fue a Netzaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso de pie para leer y le entregaron el rollo del profeta Yeshayá. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito, el Ruach de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año del favor de Yahweh. Ahora, mi hermano, ahí tenemos tres puntos. Vamos a volver. Ahí tenemos 3 puntos. Yeshua es probado por Hasatán 40 días en el desierto. Cuando Hasatán termina, él es llevado por el Ruach a Galil y enseñaba en las sinagogas y todos le respetaban. Después de eso también tenemos otro evento. Cuando enseñó en la sinagoga de ellos, supongo que sería en Shabbat, como es lógico, se fue a Netzaret, y ahí en Shabbat otra vez fue a la sinagoga. Ya son 2 Shabbat, 40 días y 2 Shabbat, y le entregaron para leer la Haftarah. Ahora sabemos que la Haftarah está en Yeshayahu 61. Así es que si nosotros encontramos cuando se leía en el siglo I la Haftarah de Yeshayahu, sabemos cuando Yeshua leyó la Haftarah en la sinagoga de Netzaret. Y si empezamos a contar para atrás, la semana anterior estaba en la sinagoga en Galil, una sinagoga en Galil, y anteriormente estuvo 40 días en el desierto. Vamos a ver esto a dónde nos lleva. Primeramente, sentemos las bases. ¿Cuándo se leía la Haftarah de Yeshayahu 61 en el templo, en la sinagoga? Dice en este escrito que he estado investigando, déjenme ponérselo bien, ahí está. En el tiempo del segundo templo se seguía una lectura trianual de la Torá de Moshe en las sinagogas en la tierra de Israel. Es decir, durante 3 años, de Shabbat en Shabbat, pasaron por la lectura de toda la Torá de Moshe. O sea, no se leía una vez al año toda la Torá, sino que se dividió en 3 años. Después de la lectura de la porción semanal de la Torá, también se leían los profetas, que es lo que se llamó la Haftarah. ¿Por qué? Se lo resumo un poquito, porque cuando Antíoco Epífanes, el loco, dominó Eretz Israel, la tierra de Israel y todo parte de Oriente Medio, gran parte más bien, él prohibió la lectura de la Torá, pero no prohibió la de los profetas. Entonces, para continuar con las lecturas, cada Shabbat se leía la porción de los profetas que tenía la misma enseñanza o una enseñanza similar
a la que hubiera tratado la Torá en ese día. Al final de este escrito dice: luego, cuando ya no estaba prohibida la lectura de la Torá, se mantenía la costumbre de la lectura de los profetas, que se colocaba después de la lectura semanal de la Torá. En una palabra, se siguió la costumbre de leer la Torá cuando ya no estuvo Antíoco el Loco dominando ahí, y no dejaron de hacer la lectura de la Haftará de los profetas. Ya se leía primero la Torá y al final se leían los profetas. Cuando Yeshua estaba participando en el servicio de la Torá en su sinagoga, en la sinagoga de Nazaret, le llamaron para leer la Haftará correspondiente a esa semana, porque ya antes se había leído la Torá, se habían hecho las lecturas del texto semanal de la Torá de Moshe, y ahora le tocaba terminar con la última lectura del día, la del profeta Yeshayahu. Conforme a la costumbre del ciclo trianual, Yeshua leyó el texto de la Haftará que correspondía a esa semana. El texto de Yeshayahu 61, del 1 al 2, fue leído en el tercer año de lecturas, en el último Shabbat del mes de Heshvan, el octavo mes alrededor de noviembre, según el anuario romano. Ahí tenemos un punto de partida, mi hermano, muy bueno. Yeshua leyó la Haftará el último Shabbat del mes de Heshvan. Ahora entendamos que si era la reunión de la sinagoga, es del último Shabbat de Heshvan, conforme al calendario farisaico, babilónico o hebreo, como usted quiera llamarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo aquí he diagramado esto para que usted lo vea. Si usted se fija, aquí por ejemplo dice Rosh Chodesh Etanim. Esta es la tercera Tekufá. Hay otras enseñanzas que usted puede buscar también, nuestras, donde le explico lo que son las 4 Tekufá, en qué consisten, cómo se dividen. Si se fijan, aquí viene el número de semana que compone la tercera Tekufá de la semana, va de la semana 27 a la 39. Como es lógico, este es el calendario escritural conforme a Jubileos y al libro de Enoch, conforme a Yeshua, al que usaba Yeshua. Pero después, en verde, aquí lo puede ver, tengo también anotaciones del calendario judío, que lo llevo paralelamente. Yo partí desde la semana en que Yeshua fue muerto para atrás. Ya en otra ocasión haremos un estudio completo de esto, pero esta porción lo digo porque usted dirá: ¿y por qué usted sabe que Rosh Chodesh es aquí y la de los judíos es aquí? Por eso que le digo, porque yo empecé el conteo desde la muerte de Yeshua para atrás, y me ha llevado a hacerlo de esta manera. Por lo que le digo, porque si lo que yo digo no concuerda con la Torá, mi hermano, es maldición, sea anatema. Entonces yo no voy a publicar algo que no vaya a concordar con toda la Torá, porque yo antes lo pruebo y lo compruebo. Como le decía, este es el porqué. Ahora, obviamente el día 7, 14, 21 y 28 de cada mes son Shabbat, porque eso es lo que nuestro Padre nos enseñó. 6 días trabajan y el séptimo Shabbat. 6 días trabajan, séptimo Shabbat, y así. El Shabbat de los judíos está escrito aquí en un verde más claro, para que usted vea las diferencias y para que usted vea de qué estamos hablando. Primeramente quiero ubicarme en el Rosh Chodesh de Heshvan, el Yahudí, y Rosh Chodesh de Heshvan, el del calendario escritural. Aquí están los Shabbats de Heshvan, y aquí están los Shabbats aquí del calendario Yehudí. Ahora, el calendario Yehudí tiene un Shabbat, 2 Shabbat, 3 Shabbat y 4 Shabbat. Este es el último Shabbat antes de terminar el mes Yehudí de Heshvan, conforme al calendario farisaico babilónico. Aquel de donde dice Lucas, cuando vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo entre la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Yeshayahu. Esto es aquí, el día 30 de Heshvan, conforme al calendario Yahudí. El día 30, claro, el día 30 del calendario escritural. Bueno, este es el último Shabbat de Tevet, de Heshvan, perdón, del calendario Yahudí. Ahora, este es el Shabbat que estuvo en Nazaret. En el Shabbat anterior, es lo que Lucas dice, y Yeshua volvió en el poder
del Ruach a Galil y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos. Aquí, en este día, en este Shabbat de los judíos, Yeshua entró a la sinagoga de ellos y les enseñaba en Galil. Aquí estaba en Nazaret, aquí en Galil. Y la semana anterior, estos 40 días, estamos hablando de la semana 33, la 32, la 31, la 30, la 29 y parte de la 28, estos 40 días que están aquí en morado, son los días que él estuvo en el desierto para ser probado. Si lo diagramamos de esta manera, usted sabe qué día fue llevado al desierto. El día 10 del séptimo mes. O sea, en Yom Kippur. En Yom Kippur no de los judíos, sino del calendario escritural, que eso es lo que quiero llamar siempre su atención. Si usted trata de entender esto con las armas de la religión, no lo va a poder hacer. Porque la religión, la pluma mentirosa de los escribas, ha cambiado la Torá en mentiras y falsedades. Y eso no lo digo yo, eso está escrito. El profeta lo dice porque Yahweh se lo dijo que lo dijera. Eso Yahweh mismo lo dice. Yahweh mismo le dice, vosotros decís somos sabios, la Torá de Yahweh tenemos. Dice, cuando no se dan cuenta que la lengua, la pluma mentirosa de los escribas la ha cambiado en mentiras y falsedades. ¿Por qué? Porque si usted sigue esto, usted puede darse cuenta perfectamente que Yeshua es el carnero de Yom Kippur, que en esta semana fue validado por Yahweh supongo que sería en Rosh Chodesh, fue validado por Yahweh para ser el carnero de Yom Kippur, y en estos 40 días fue probado por Azazel para tener el sello de calidad también como carnero de Yom Kippur, apto para llevar en sí mismo el peso del pecado de todo Israel. Así es que, mi hermano, como le dije, la sangre del cordero no limpia de pecado, la del cordero de Pesaj. La sangre del cordero de Pesaj es simplemente una señal para salir del mundo y empezar a vivir por la Torah, para enseñar a vivir por la confianza en nuestro Padre y para empezar un proceso de santidad en la cual solamente tenemos como herramientas la Torah Emet, el testimonio del Mashiach y la obra del Ruach HaKodesh, guiándonos a toda la verdad, no a religiones, ni a falsedades, ni a calendarios paganos. Así es que, mi hermano, es importante entender que Yeshua es el cordero de Pesaj, pero también es el carnero de Yom Kippur. Que Yahweh le bendiga. Shalom.